Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo. Queremos dar un saludo siempre a todos los hermanos, a todos los amigos y familiares que de alguna o de otra forma tengan contacto a esta corta reflexión de la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos con Dios por todas las cosas bellas y hermosas que nuestro Dios ha hecho en nuestros días. Nos ha dado salud, nos ha dado la vida, nos ha dado el gozo, nos ha dado la paz. Y ¿por qué no agradecerle a ese Dios todopoderoso que nos llamó con llamamiento santo, dice, para que fuésemos participantes de su llamamiento, para que fuéramos ministros del Espíritu y para que fuéramos embajadores en cadena? De Dios es todo el poder y de Dios es toda la adoración y de Dios es toda la exaltación. Somos el programa Presencia y Palabra. Creemos que los hombres necesitamos la presencia de Dios y creemos que los hombres necesitamos la palabra de Dios. Un saludito siempre a todos. Reciban saludos de nuestros pastores Salvador y Ada Cañas y todos los amados pastores que de alguna u otra forma tenemos comunión aquí en Los Ángeles, California. Yo quiero, con la ayuda del Señor hoy, poder compartir un pasaje en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 10 y el verso 10, vamos a leer unos versos de la Escritura y luego vamos a tratar de reflexionar en ellos y sacar algo de provecho para nuestras vidas. En el libro de Daniel, en el capítulo 10 y el verso 10, vamos a leer así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: He aquí una mano me tocó, dice Daniel, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aleluya. El libro de Daniel, como nosotros sabemos por la Escritura, es un libro histórico, pero también es un libro profético. Casi los últimos, podríamos decir, capítulos del libro de Daniel, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, habla acerca de los acontecimientos futuros que van a suceder a este mundo, que más adelante Jesús lo reveló en el capítulo 24, y Juan el amado lo recibió en la isla de Patmos, revelando el Apocalipsis, donde hablan ellos acerca de lo que es el reino del Mesías, los 1000 años del Mesías, el reino futuro o el futuro eterno de Dios con sus hijos, y de lo que es la culminación
y los proyectos de Dios para con los hombres. Daniel es un hombre muy conocido en las Escrituras. Nosotros miramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, donde Dios dice: si yo trajere espada, juicio, mortandad, y pone Dios un montón de circunstancias que vendrían sobre los hombres y sobre los animales. Dios dice: solo estos 3 hombres quedarían de pie delante de mí por su justicia. Y uno de ellos es Daniel. Habla de Job, de Noé y de Daniel. Jesús reconoció a Daniel. Jesús dijo en cierta oportunidad, cuando habló, dice: como está escrito en el libro, o como está dicho por el profeta Daniel, cuando veáis la desolación, la abominación desoladora en el lugar santo, de la cual profetizó el profeta Daniel. Jesús reconoce a Daniel como un profeta de Dios. El Señor también se dirige a Satanás en cierta oportunidad y le dice: ¿te crees más sabio que Daniel? Y nosotros entendemos, cuando nosotros vemos el libro de Daniel, hermano amado y amigo que me escuchas, un hombre extraordinario, un hombre de que estaba profetizado de él, de lo que iba a acontecer, que iba a ser un eunuco en el palacio del rey. Y nosotros vemos en el capítulo 1 de Daniel, a un simple esclavo con unos cuantos compañeros, pero en sí eran un numeral grande, que llegaron esclavos encadenados, amarrados, llegaron que iban por decisión de Dios, con una disciplina de 70 años que tenían que estar cautivos. Y sin embargo vemos cómo estos hombres, a pesar de las circunstancias que los rodearon o que los acechaban, no se avergonzaron de sus principios, no se avergonzaron de sus valores, mucho menos los negaron al Dios al cual tiendo a pensar yo los padres de estos jóvenes, hablando de Daniel, Misael, Urías y Azarías, les habían enseñado la sana doctrina, si podríamos llamarle así, los principios, los mandamientos del Señor. Y Daniel revela que él es conocedor de la ley de Moisés en la oración del capítulo 9. Él dice que él es reconocedor de la ley de Moisés, porque él dice: nuestro pueblo y yo, se echa él en cuenta, dice: no obedecimos a la ley de Moisés, no obedecimos a los profetas que nos fueron enviados, no hicimos caso de tu voz, por lo tanto nos ha venido el mal de lo que está escrito en el libro de Moisés o en la ley de Moisés. Entonces, Daniel es un hombre sabio. Daniel es un hombre que, a pesar de que está en un país que no es el de él, él mantiene su perfil. La historia a nosotros nos revela de que expuso aún su propia vida, pero no negaron la fe, y por lo tanto Dios los honró, como dice la Escritura, que Dios honra a los que le honran, y los puso por cabeza, los puso que estuvieran encima, tanto así que Daniel fue el tercero en el reino en alguna oportunidad. También fue uno de los principales sátrapas. También fue un hombre que fue considerado uno de los mejores o de los más grandes sabios del reino, porque se halló un espíritu mayor en él de sabiduría más que todos los demás. Entonces es curioso porque en este pasaje el profeta Daniel está tomando su papel como un hijo de Dios, como un profeta, pero está tomando su papel como un sacerdote del Dios Altísimo, que la Escritura dice en el verso
en el verso 9, en el capítulo 9 y el verso 20, dice que él estaba intercediendo por el pueblo de Israel y estaba intercediendo por el monte santo del Dios de Israel. Interesante. Un hombre que como sacerdote, como conocedor de la Escritura, él se dio cuenta, porque la Escritura dice que él leyó en el profeta Jeremías las 70 años de disciplina, y él se dio cuenta que se habían terminado. Y empezó a afligir su alma, empezó a afligir su espíritu. Durante 21 días no entró bocado, ni entró agua, ni entró vino en su vientre, dice la Escritura. Y oró al Dios de los cielos para que Dios le diera el siguiente paso que habría de tomar él como hijo de Dios, la nación de Israel. Y nos damos cuenta nosotros que un hombre que en su periodo, en los periodos que estuvo siendo como consejero, siendo uno de los principales del reino, siempre se dirigió o caminó siendo guiado por el Dios Altísimo, por el Dios Todopoderoso, el Dios que lo honraba, el Dios que lo amaba. Porque nosotros vemos tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10 que Daniel es llamado muy amado por el Dios Todopoderoso. Y él toma la responsabilidad y intercede a Dios cuál es el siguiente paso. Por eso yo le puse a esta reflexión traspasando los cielos o traspasando el segundo cielo, porque cuando nosotros necesitamos que Dios nos ministre, cuando nosotros necesitamos que Dios nos dé dirección, cuando nosotros necesitamos una respuesta de Dios, es necesario buscar a Dios. Dice el Señor: si hubiesen estado en mi secreto, hablando de los profetas, yo les hubiese revelado. Y qué mejor que entrar en tu recámara, en tu cuarto, en ayuno, en oración, en búsqueda, en vigilia, y buscar el rostro de Dios, que dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas, le hallarás. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá, dice la Escritura. Entonces este hombre se puso en la brecha y empezó a interceder. Y mire la oración de Daniel en el capítulo 9 y el verso 20. Una de las oraciones, o cómo Daniel oraba para tener éxito. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Qué importante es orar y confesar el pecado. Y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante del Dios de Israel. Y derramaba mi alma por el monte santo de mi Dios. Aún estaba en la oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para las revelaciones de Dios necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos que Dios nos dé el entendimiento para no desviarnos de la revelación que Dios nos está dando. Y le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Interesante cómo Daniel oraba. Confesaba su realidad delante de Dios. Qué importante es nosotros, antes de entrar a la guerra, antes de entrar a la batalla o antes de entrar a traspasar esos cielos, ponernos de acuerdo con el grande, ponernos de acuerdo con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Cuando confesamos
nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras debilidades, cuando confesamos aquellas cosas que puede ser un obstáculo, como dice el profeta Isaías, vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre mí y ustedes porque no las han confesado, porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se humilla, al corazón constrito y humillado, al que se humilla, Dios no lo desprecia. Y la Escritura dice bien claro, hermano, en el verso 11, el cielo reconoce la acción de Daniel. En el verso 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido para hacértelas saber. Note, este hombre, Daniel, sabía cómo orar. Qué importante es saber orar, hermanos. Jesús nos enseñó a orar. Daniel se humillaba de corazón delante de Dios. Y note que este hombre, que era un hombre del Espíritu, que era un hombre que le hablaba a Dios en visiones de la noche, en sueños, dice, revela aquí desde que el primer día que él dispuso su corazón para buscar a Dios fue oído, el primer día. El problema a veces no es que el Señor te oiga. El problema es que a veces en esos cielos, en esos aires, hay oposición por tu bendición y por mi bendición. Pero es allí donde nosotros tenemos que ser perseverantes como este hombre, que dice la Escritura que estaba durante 21 días decidido. Hay que ser determinante para alcanzar las promesas de Dios. ¿Has hecho alguna vez algún ayuno de 3 días tú, hermano? ¿Has hecho tú alguna vez algún ayuno de 7 días? ¿Has hecho tú algún ayuno de 40 días por ese género? Por ese género específicamente que te está haciendo la guerra. Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Es cierto, en la Escritura no encontramos nosotros que diga que hay que tenemos que jalarle el brazo a Dios, pero el ayuno, el Señor dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Este género de poderes que Daniel se estaba enfrentando, ese no iba a ser removido si no es con ayuno y oración. Porque la visión era grande. La visión era para los últimos días, para él, para Israel. Era una bendición gigantesca, poderosa, que marcaba los fines, la culminación de todos los propósitos, de los planes y los proyectos que Dios tenía para Israel. Y desde ese momento Israel quedaría marcado con dirección divina hasta el fin de los siglos, hasta el fin de los días. Y como la visión era grande, no vino cualquier principado, cualquier gobernador. Dice que vinieron príncipes de Persia y de Grecia a oponerse para que Daniel no recibiera la bendición. Pero Dios vio la insistencia. Dios vio la humillación, y Dios vio que Daniel era un hombre determinado a alcanzar lo que se había propuesto. Y nosotros vemos muy bien que el ángel le dice, mira, te voy a revelar el propósito, las 70 semanas han sido determinadas para tu pueblo, pero yo tengo que regresar y volver a pelear, porque el príncipe de Grecia y de Persia estarán oponiéndonos. Yo quiero decirle algo en esta hermosa noche, mis amados hermanos, para cerrar. En el mundo espiritual es necesario llegar legalmente. Y llegar legalmente es que Dios vaya a nuestro favor y que Dios Todopoderoso esté contento con nosotros a la hora de orar. Recuérdese que el propósito de Dios siempre ha sido bendecirnos. Dice en Efesios capítulo 1 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso Jeremías dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de maldición, de bendición y no de maldición. Pero Satanás, que el Señor reprenda, que quiere matar, hurtar y destruir,
ha venido para robarnos si nosotros le permitimos. Por eso, amigo que me escuchas, el plan del diablo es destruir tu alma en el lago de fuego. Que estés eternamente separado de Dios. Por eso él anda como león rugiente también buscando a los hijos de Dios para destruirlos. Pero vive el Dios del cielo y vive esta palabra que dice, he aquí no se adormecerá el que te guarda. Yo, dice el Señor, derrotaré a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por sitio tendrán que huir delante de ti. Ese es el Dios de nosotros. Y el Dios de este pasaje que se lo puso a Daniel en el aire, en los aires. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones oscuras. Entonces es necesario orar, es necesario clamar, es necesario humillarnos delante de Dios, es necesario pedir la dirección de Dios. Lo que hizo Daniel en este pasaje y cómo los poderes de los aires fueron derrotados y al final Dios ganó, porque siempre Dios gana. Si tú no conoces al Señor, yo te invito en esta noche que le conozcas. Él derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Él te ama con amor eterno. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y recuérdese, Cristo le ama. Bendiciones. Amén.